A los 99 años falleció el emblemático escritor argentino Ernesto Sábato. Su inicial carrera como físico, su faceta públicamente reconocida de escritor, su dedicación a la pintura, su actividad política, etc., dan cuenta de sus talentos y de su compromiso. A modo de homenaje, algunos textos suyos de ese libro de memorias que nos legó ya en la cima de su ancianidad. Me acabo de levantar, pronto serán las 5 de la madrugada. Trato de no hacer ruido, voy a la cocina y me hago una taza de té, mientras intento recordar fragmentos de mis semisueños, esos semisueños que, a estos 86 años, se me presentan intemporales, mezclados con recuerdos de la infancia. Nunca tuve buena memoria, siempre padecí esa desventaja, pero tal vez sea una forma de recordar únicamente lo que debe ser. Quizá lo más grande que nos ha sucedido en la vida, lo que tiene algún significado profundo, lo que ha sido decisivo, para bien y para mal, en este complejo, contradictorio e inexplicable viaje hacia la muerte que es la vida de cualquiera. Por eso mi cultura es tan irregular, colmada de enormes agujeros, como constituida por restos de bellísimos templos de los que quedan pedazos sobre la basura y las plantas salvajes. Los libros que leí, las teorías que frecuenté, se debieron a mis propios tropiezos con la realidad. Cuando me detienen por la calle, en una plaza o en el tren para preguntarme qué libros hay que leer, les digo siempre, lean lo que les apasione. Será lo único que los ayudará a soportar la existencia. En el pueblo de campo donde nací, antes de irnos a dormir, existía la costumbre de pedir que nos despertaran diciendo, recuérdenme a las 6. Siempre me asombró aquella relación que se hacía entre la memoria y la continuación de la existencia. La memoria fue muy valorada por las grandes culturas como resistencia ante el devenir del tiempo. No el recuerdo de simples acontecimientos, tampoco esa memoria que sirve para almacenar información en las ahora computadoras. Hablo de la necesidad de cuidar y transmitir las primigenias verdades. En las comunidades arcaicas, mientras el padre iba en busca de alimento y las mujeres se dedicaban a la alfarería o al cuidado de los cultivos, los chiquitos, sentados sobre las rodillas de sus abuelos, eran educados en su sabiduría, no en el sentido que le otorga a esta palabra la civilización cientificista, sino aquella que nos ayuda a vivir y a morir. La sabiduría de esos consejeros, que en general eran analfabetos, pero, como un día me dijo el gran poeta Senghor en Dakar, la muerte de uno de esos ancianos es lo que para ustedes sería el incendio de una biblioteca de pensadores y poetas. En aquellas tribus, la vida poseía un valor sagrado y profundo, y sus ritos, no solo hermosos, sino misteriosamente significativos, consagraban los hechos fundamentales de la existencia, el nacimiento, el amor, el dolor y la muerte. En torno a penumbras que avisoro, en medio del abatimiento y la desdicha, como uno de esos ancianos de tribu que, acomodados junto al calor de la brasa, rememoran sus antiguos mitos y leyendas, me dispongo a contar algunos acontecimientos, entremezclados, difusos, que han sido parte de tensiones profundas y contradictorias de una vida llena de equivocaciones, desprolija, caótica, en una desesperada búsqueda de la verdad. Me llamo Ernesto porque cuando nací, el 24 de junio de 1911, día del nacimiento de San Juan Bautista, acababa de morir el otro Ernesto, al que aún en su vejez mi madre siguió llamando Ernestito, porque murió siendo una criatura. Aquel niño no era para este mundo, decía. Creo que nunca la vi llorar. Tan estoica y valiente fue a lo largo de su vida, pero seguramente lo haya hecho a solas. Y tenía 90 años cuando mencionó por última vez, con sus ojos humedecidos, al remoto Ernestito. Lo que prueba que los años, las desdichas,
las desilusiones, lejos de facilitar el olvido, como se suele creer, tristemente lo refuerzan. Aquel nombre, aquella tumba, siempre tuvieron para mí algo de nocturno, y tal vez haya sido la causa de mi existencia tan dificultosa, al haber sido marcado por esa tragedia, ya que entonces estaba en el vientre de mi madre, y motivó, quizá, los misteriosísimos pavores que sufrí de chico, las alucinaciones en las que de pronto alguien se me aproximaba con una linterna, un hombre a quien me era imposible evitar, aunque me escondiera temblando debajo de las cobijas. O aquella otra pesadilla en la que me sentía solo en una cósmica bóveda, tiritando ante algo o alguien, no lo puedo precisar, que vagamente me recordaba a mi padre. Durante mucho tiempo padecí sonambulismo. Yo me levantaba desde el último cuarto donde dormíamos con Arturo, mi hermano menor, y sin tropezar jamás ni despertarme, iba hasta el dormitorio de mis padres, hablaba con mamá y luego volvía a mi cuarto. Me acostaba sin saber nada de lo que había pasado, sin la menor conciencia. De modo que cuando a la mañana ella me decía, con tristeza, tanto sufrió por mí, con voz apenas audible, «Anoche te levantaste y me pediste agua». Yo sentía un extraño temblor. Ella temía ese sonambulismo. Me lo dijo muchos años más tarde, cuando me enviaron a La Plata para hacer los estudios secundarios, y ya ella no estuvo para protegerme. Pobre mamá, no comprendía, ni yo tampoco en aquel entonces, que ese tormento en gran parte era el resultado de la convivencia espartana regida por mi padre. La tierra de mi infancia, como un pueblo estremecido por fuerzas extrañas, se hallaba invadida por el terror que sentía hacia él. Lloraba a escondidas, ya que nos estaba prohibido hacerlo, y para evitar sus ataques de violencia, mamá corría a ocultarme. Con tal desesperación, mi madre se había aferrado a mí para protegerme sin desearlo, ya que su amor y su bondad eran infinitos, que acabó aislándome del mundo. Convertido en un niño solo y asustado, desde la ventana contemplaba el mundo de trompos y escondidas que me había sido vedado. De alguna manera nunca dejé de ser el niño solitario que se sintió abandonado, por lo que he vivido bajo una angustia semejante a la de Pessoa. Seré siempre el que esperó a que le abrieran la puerta junto a un muro sin puerta. Y así, de una u otra forma, necesité compasión y cariño. Cuando me enviaron desde mi pueblo al Colegio Nacional de La Plata para hacer el secundario, en el instante en que me pusieron en el ferrocarril, sentí resquebrajarse el suelo incierto sobre el cual me movía, pero al que aún le aguardaban peores hundimientos. Durante un tiempo seguí soñando con aquella madre que veía entre lágrimas mientras me alejaba hacia qué infinita soledad. Y cuando la vida había marcado ya en mi rostro las desdichas, ¿cuántas veces, en un banco de plaza, apesadumbrado y abatido, he esperado nuevamente un tren de regreso? Camino por la costanera sur contemplando el portentoso río que en el crepúsculo del siglo pasado cruzaron miles de españoles, italianos, judíos, polacos, albaneses, rusos, alemanes, corridos por el hambre y la miseria. Los grandes visionarios que entonces gobernaban el país ofrecieron esa metáfora de la nada que es nuestra pampa a todos los hombres de buena voluntad necesitados de un hogar, de un suelo en que arraigarse, dado que es imposible vivir sin patria o matria, como pretendía decir Unamuno, ya que es la madre el verdadero fundamento de la existencia. Pero en su mayoría esos hombres encontraron otro tipo de pobreza, causada por la soledad y la nostalgia, porque mientras el barco se alejaba del puerto, con el rostro surcado por lágrimas, veían cómo sus madres, hijos, hermanos, se desvanecían hacia la muerte, ya que nunca los volverían a ver. De ese irremediable desconsuelo nació la más extraña canción que ha existido, el tango. Una vez, el genial Enrique Santos Discépolo, su máximo creador, lo definió como un pensamiento triste que se baila. Artistas sin pretensiones, con los instrumentos que les venían a mano, algún violín, una flauta, una guitarra, escribieron una parte fundamental de nuestra historia sin saberlo. ¿Qué marinero, desde algún puerto germánico, trajo entre sus manos el instrumento que le daría su sello más hondo y dramático? El bandoneón.
Creado para servir a Dios por las calles, en canciones religiosas de los servicios luteranos, aquel instrumento humilde encontró su destino a miles de leguas. Con el bandoneón, sombrío y sagrado, el hombre pudo expresar sus sentimientos más profundos. ¿Cuántos de esos inmigrantes seguirían viendo sus montañas y sus ríos, separados por la pena y por los años, desde esta inmensa factoría caótica? Esta ciudad levantada sobre el puerto y ahora convertida en un desierto de amontonadas soledades. Y al caminar por este terrible leviatán, por las costas que por primera vez divisaron aquellos inmigrantes, creo oír el melancólico quejido del bandoneón de Troilo. Entre esa multitud de colonizadores, mis padres llegaron a estas playas con la esperanza de fecundar esta tierra de promisión que se extendía más allá de sus lágrimas. Mi padre descendía de montañeses italianos, acostumbrados a las asperezas de la vida. En cambio, mi madre, que pertenecía a una antigua familia albanesa, debió soportar las carencias con dignidad. Juntos se instalaron en Rojas, que, como gran parte de los viejos pueblos de la Pampa, fue uno de los tantos fortines que levantaron los españoles y que marcaban la frontera de la civilización cristiana. Recuerdo a un viejo indio que me comentaba anécdotas de sangrientas luchas y de malones, que trenzaba sus tientos con paciencia y que cuando le dijeron que transmitirían por una radio a Galena la pelea de Firpo con Dempsey, contestó: «Cuando más cencia, más mandinga». En este pueblo pampeano, mi padre llegó a tener un pequeño molino harinero, centro de candorosas fantasías para el niño que entonces yo era, cuando los domingos permanecía en el taller haciendo cositas en la carpintería, o subíamos con Arturo a las bolsas de trigo y a escondidas, como si fuera un misterioso secreto, pasábamos la tarde comiendo galletitas. Mi padre era la autoridad suprema de esa familia, en la que el poder descendía jerárquicamente hacia los hermanos mayores. Aún me recuerdo, mirando con miedo su rostro, surcado a la vez de candor y dureza. Sus decisiones inapelables eran la base de un férreo sistema de ordenanzas y castigos también para mamá. Ella, que siempre fue muy reservada y estoica, es probable que a solas haya sufrido ese carácter tan enérgico y severo. Nunca la oí quejarse y en medio de esas dificultades debió asumir la ardua tarea de criar 11 hijos varones. La educación que recibimos dejó huellas tristes y perdurables en mi espíritu, pero esa educación, a menudo durísima, nos enseñó a cumplir con el deber, a ser consecuentes, rigurosos con nosotros mismos, a trabajar hasta terminar cualquier tarea empezada, y si hemos logrado algo, ha sido por esos atributos que ásperamente debimos asimilar. La severidad de mi padre, en ocasiones terrible, motivó, en buena medida, esa nota de fondo de mi espíritu tan propenso a la tristeza y a la melancolía. Pero también fue el origen de la rebeldía en 2 de mis hermanos que huyeron de casa. Humberto, de quien luego hablaré, y Pepe, llamado en nuestro pueblo el Loco Sábato, que acabó yéndose con un circo para deshonra de mi familia burguesa. Decisión que entristeció a mi madre, pero que ella sobrellevó con el estoicismo que mantuvo hasta su vejez, cuando a los 90 años, luego de largos padecimientos, murió serenamente en su cama en brazos de Matilde. Mi hermano Pepe tuvo pasión por el teatro y actuaba en los conjuntos pueblerinos que se llamaban los 30 Amigos Unidos. Y cuando en el cine-teatro La Perla se ponían en escena sainetes criollos, él siempre conseguía algún papel, por pequeño que fuese. En su cuarto tenía toda la colección de bambalinas que se editaba en Buenos Aires con tapas de colores, donde además de esos sainetes se publicaban obras de Ibsen y una que aún recuerdo, de Tolstoy. Toda esa colección fue devorada por mí antes de los 12 años, marcando fuertemente mi vida, ya que siempre me apasionó el teatro, y aunque escribí varias obras, nunca salieron de mis cajones. Debajo de la aspereza en el trato, mi padre ocultaba su lado más vulnerable, un corazón cándido y generoso. Poseía un asombroso sentido de la belleza, tanto que, cuando debieron
trasladarse a La Plata, él mismo diseñó la casa en que vivimos. Tarde, descubrí su pasión por las plantas, a las que cuidaba con una delicadeza para mí hasta entonces desconocida. Jamás lo he visto faltar a la palabra empeñada y con los años admiré su fidelidad hacia los amigos. Como fue el caso de don Santiago, el sastre que enfermó de tuberculosis. Cuando el doctor Helguera le advirtió que la única posibilidad de sobrevivir era irse a las sierras de Córdoba, mi padre lo acompañó en uno de esos estrechos camarotes de los viejos ferrocarriles donde el contagio parecía inevitable. Recuerdo siempre esta actitud que define su devoción por la amistad y que supe valorar varios años después de su muerte, como suele ocurrir en esta vida que a menudo es un permanente desencuentro. Cuando se ha hecho tarde para decirle que lo queremos a pesar de todo y para agradecerle los esfuerzos con que intentó prevenirnos de las desdichas que son inevitables y a la vez aleccionadoras. Porque no todo era terrible en mi padre. Y con nostalgia entreveo antiguas alegrías como las noches en que me tenía sobre sus rodillas y me cantaba canciones de su tierra, o cuando por las tardes, al regresar del juego de naipes en el club social, me traía mentolina, las pastillas que a todos nos gustaban. Desgraciadamente él ya no está, y cosas fundamentales han quedado sin decirse entre nosotros. Cuando el amor es ya inexpresable y las viejas heridas permanecen sin cuidado, entonces descubrimos la última soledad, la del amante sin el amado, los hijos sin sus padres, el padre sin sus hijos. Hace muchos años fui hasta aquella Paola de San Francesco, donde un día se enamoró de mi madre. Entreviendo su infancia, entre esas tierras añoradas, mirando hacia el Mediterráneo, incliné la cabeza y mis ojos se nublaron. A medida que nos acercamos a la muerte, también nos inclinamos hacia la tierra. Pero no a la tierra en general, sino a aquel pedazo, aquel ínfimo, pero tan querido, tan añorado pedazo de tierra en que transcurrió nuestra infancia. Y porque allí dio comienzo el duro aprendizaje, permanece amparado en la memoria. Melancólicamente rememoro ese universo remoto y lejano, ahora condensado en un rostro, en una humilde plaza, en una calle. Siempre he añorado los ritos de mi niñez, con sus reyes magos que ya no existen más. Ahora, hasta en los países tropicales los reemplazan con esos pobres diablos disfrazados de Santa Claus, con pieles polares, sus barbas largas y blancas, como la nieve de donde simulan que vienen. No estoy hablando de los reyes magos que en mi infancia, en mi pueblo de campo, venían misteriosamente cuando ya todos los chiquitos estábamos dormidos para dejarnos en nuestros zapatos algo muy deseado. También en las familias pobres, en que apenas dejaban un juguete de lata, o unos pocos caramelos, o alguna tijerita de juguete para que una nena pudiera imitar a su madre costurera cortando vestiditos para una muñeca de trapo. Hoy a esos reyes magos les pediría solo una cosa: que me volvieran a ese tiempo en que creía en ellos, a esa remota infancia, hace 1000 años, cuando me dormía anhelando su llegada en los milagrosos camellos, capaces de atravesar muros y hasta de pasar por las hendiduras de las puertas, porque así nos explicaba mamá que podían hacerlo, silenciosos y llenos de amor. Esos seres que ansiábamos ver, tardándonos en dormir, hasta que el invencible sueño de todos los chiquitos podía más que nuestra ansiedad. Sí, querría que me devolvieran aquella espera, aquel candor. Sé que es mucho pedir, un imposible sueño, la irrecuperable magia de mi niñez, con sus navidades y cumpleaños infantiles, el rumor de las chicharras en las siestas de verano. Al caer la tarde, mamá me enviaría a la casa de misia escolástica, la señorita mayor. Momentos del rito de las golosinas y las galletitas Lola, a cambio del recado de siempre. Manda decir mamá que cómo está y muchos recuerdos. Cosas así, no grandes, sino pequeñas y modestísimas cosas. Sí, querría que me devolvieran a esa época cuando los cuentos comenzaban «Había una vez», y con la fe absoluta de los niños, uno era inmediatamente elevado a una misteriosa realidad.
o aquel conmovedor ritual cuando llegaba a la vista de los grandes circos que ocupaban la Plaza España y con silencio contemplábamos los actos de magia, y el número del domador que se encerraba con su león en una jaula ubicada a lo largo del picadero. Y el clown, Scarpini y Bertoldito, que gustaba de los papeles trágicos hasta que una noche, cuando interpretaba espectros, se envenenó en escena mientras el público inocentemente aplaudía. Al levantar el telón lo encontraron muerto y su mujer, Angelita Alarcón, gran acróbata, lloraba abrazando desconsoladamente su cuerpo. Lo rememoro siempre que contemplo los payasos que pintó Rouault, esos pobres bufones que al terminar su parte, en la soledad del carromato, se quitan las lentejuelas y regresan a la opacidad de lo cotidiano, donde los ancianos sabemos que la vida es imperfecta, que las historias infantiles, con buenos y malvados, justicia e injusticia, verdad y mentira, son finalmente nada más que eso, inocentes sueños. La dura realidad es una desoladora confusión de herniosos ideales y torpes realizaciones, pero siempre habrá algunos empecinados, héroes, santos y artistas, que en sus vidas y en sus obras alcanzan pedazos del absoluto que nos ayudan a soportar las repugnantes relatividades. En la soledad de mi estudio contemplo el reloj que perteneció a mi padre, la vieja máquina de coser New Home de mamá, una jarrita de plata y el Colt que tenía papá siempre en su cajón y que luego fue pasado como herencia al hermano mayor hasta llegar a mis manos. Me siento entonces un triste testigo de la inevitable transmutación de las cosas que se revisten de una eternidad ajena a los hombres que las usaron. Cuando los sobreviven, vuelven a su inútil condición de objetos, y toda la magia, todo el candor, sobrevuela como una fantasmagoría incierta ante la gravedad de lo vivido. Restos de una ilusión, solo fragmentos de un sueño soñado. Al terminar la escuela primaria de mi pueblo en 1923, en medio del desgarramiento más hondo de mi vida, mi hermano Pancho me llevó a La Plata para completar mis estudios. Recuerdo la primera noche, con su enigmática madrugada en la casa de la calle Pedro Echagüe, oyendo, entre sueños, un ruido inédito para mí, que a través de las décadas se ha conservado como una imagen de mi tristeza infantil. El sonido de los cascos de caballos y de las chatas por el empedrado. Remotísimos tiempos en que no había jeans, cuando los chicos llevábamos pantaloncitos cortos y los pantalones largos simbolizaban un terrible acontecimiento en nuestras vidas, marcado por el orgullo y por la vergüenza. Muchas veces lloré durante la noche en una ciudad que luego llegó a estar tan entrañablemente unida a mi destino. En los penosos días que precedieron al comienzo de las clases, tuve uno de los dolores más grandes. Me había llevado al bosque una paletita de lata, una humilde imitación de una paleta de un pintor comprada por mi hermano en la ferretería del pueblo. Tenía pastillas de acuarelas que para mí eran un tesoro, con las que copiaba láminas de almanaques. Recuerdo una troika en la nieve de una Rusia lejana y misteriosa. Pregunté cómo ir hasta el famoso bosque de La Plata y allí me fui con las acuarelas, un frasco con agua, un par de pinceles y un cuaderno de hojas blancas. Me senté en el pasto entre los enormes eucaliptos y empecé a pintar uno de esos troncos descascarados con sus cambiantes matices de verdes, ocres y marrones imbricados de una manera que me conmovía. Todo era plácido en aquella mañana y por el poder de la belleza había olvidado mi melancolía. De pronto se produjo un cataclismo. Yo tenía menos de 12 años y estaba solo, en una ciudad desconocida, cuando, sorpresivamente, apareció un grupo de muchachones de unos 15 años que, riéndose de mí, me arrebataron la paleta, pisotearon las humildes pastillas de acuarela, me rompieron los pinceles y arrojaron lejos la botellita con agua, riéndose hasta que se fueron. Durante un tiempo, que me pareció infinito,
Yo permanecí sentado en el césped, mientras me caían las lágrimas. Luego logré levantarme y volví lentamente hacia mi pensión, pero me perdí y tuve que preguntar varias veces dónde estaba mi calle. Cuando por fin llegué, entré en mi cuartito y permanecí todo el día en la cama. Tiritaba como si tuviese fiebre, o quizá la tuve. En la irremediable soledad de este amanecer escucho a Brahms y siempre, por sus melancólicas trompas, vuelvo a vislumbrar, tenue, pero seguramente, los umbrales del absoluto. Pienso en los tiempos en que Matilde aún podía caminar, apoyada en su bastón, cuando Gladys la traía al estudio y la sentaba a mi lado, sostenida entre almohadones. Yo ponía algo de Schubert, de Corelli, o de algún otro músico que tanto bien le hacía en momentos de tristeza. Escuchábamos la música mientras ella se iba adormeciendo poco a poco hasta quedar dormida con la cabeza inclinada hacia un costado. Yo la contemplaba con los ojos humedecidos. Al cabo de un tiempo se despertaba y preguntaba: ¿por qué no nos vamos a casa? Con voz imperceptible: sí, le decía entonces, enseguida nos iremos. Y con la ayuda de Gladys regresaba a su habitación. Recuerdo muy bien un día lejano de 1968 cuando viajamos con Matilde a la ciudad de Stuttgart, donde me entregarían un premio. Al llegar, peregrinamos, es la palabra adecuada ya que era un momento de religioso respeto, a Tübingen, y entramos en el seminario evangélico donde contemplamos emocionados el banco en el que se habían sentado el joven estudiante Schilling y su compañero Hegel. Permanecimos en silencio. Luego nos llegamos hasta la casita del carpintero Zimmer, donde durante 36 años vivió loco Hölderlin, cariñosamente protegido por aquel humilde ser humano. Uno de esos hechos absolutos que redimen a la humanidad. Desde la terrazuela miramos correr el río Neckar, como tantas veces lo habría contemplado aquel genio delirante. Creo que más tarde recorrimos un tramo del Rin que nos evocó un pasado de baladas, bardos, héroes, bandidos y leyendas. Rolando, que llegaba demasiado tarde a la isla del Nonnenwert, únicamente para saber que su amada, sin consuelo, había tomado los hábitos, y Lohengrin y el castillo de Cleves, imponentes y sombríos. En el lloviznoso atardecer de otoño, contemplamos los restos de los castillos feudales, las fortalezas en ruinas que presenciaron feroces combates, que guardaron horribles o bellos secretos de amores incestuosos, de soledades, de traiciones. Ahí estaba Die Fleidingen-Brüder, los restos declinantes de las torres de los dos hermanos enemigos y la muralla de las querellas. En lo alto de la montaña, hacia el naciente, las ruinas sombrías entre ráfagas de helada llovizna, y también la Torre de las Ratas, donde el obispo Ato II, después de haber mandado quemar a los campesinos hambrientos, fue encerrado vivo en su torre para ser devorado por esos horrendos bichos. Hasta que divisamos la aciaga garganta de Loreley y miramos hacia arriba, hacia lo alto del promontorio que cae a pique sobre las aguas del río, como si aún quisiéramos entrever la silueta de la hechicera que llevaba a la muerte con su canto. Entonces, resucitando desde nuestra juventud, acudieron a mi memoria fragmentos de uno de aquellos Lieder que mi alocada profesora de alemán trataba de grabarme con la música de Schumann, de Brahms, de Schubert. Hoy en Literatura para Oír, Ernesto Sábato, Otra sombra, Argentina.